Estoy en Sonido de Ideas, hice un vídeo ayer sobre la grabación de mi audiolibro, de Contra el Pesimismo, que al final la cosa se ha ido para 2 días. Sí que he aprovechado que estaba aquí y que tengo a Raúl Montero se llama, que es el director de Sonido de Ideas, y que aparte de tener esta industria tan magnífica, que bueno, es el segundo audiolibro que grabo aquí, la verdad es que estoy muy contento porque su profesionalidad está al nivel de los mejores estudios de grabación que haya en el mundo. Aparte de eso, hablando con él, porque hemos pasado 2 días juntos, hemos estado comiendo juntos aquí tomando café, me ha comentado que se ha metido de hocicozo en el tema de la inteligencia artificial. Bueno, eso que tenéis ahí detrás de mí, lo podéis ver, es una empresa que ha creado para la inteligencia artificial. Y lo que me comentaba Raúl, lo tenéis ahí, está justo a mi izquierda, es que, hablando de inteligencia artificial, ya sabéis que es uno de los temas, es que antes de lo que pensamos, los doblajes, que en España son muy comunes y también en los países hispanos, no los harán personas, sino que los harán máquinas, que nos podremos ver una película doblada y casi que podremos elegir el actor de doblaje. Me quedé un poco fascinado cuando me lo dijiste. Es decir, se crea 2 industrias. Bueno, se carga una y crea otra completamente distinta. Se carga la industria del doblaje tal y como la conocemos y crea una nueva tremendamente enriquecida. Es decir, los actores del futuro tendrán tantas voces casi como espectadores, ¿no? Sí, y quizá el contrario, es decir, los espectadores tendrán tantas voces como quieran, probablemente, por una parte, y los actores podrán doblarse con su propia voz en diferentes idiomas, cosa que hay muchos actores. Claro, es que esa es la otra que me dijiste, que por ejemplo, llegue un actor, no lo sé, Brad Pitt, diga, bueno, yo entiendo que en España, o en Alemania, o en Grecia quieren oír mis películas en su idioma porque no quieren estar leyendo. Ya sabéis que soy un gran defensor del doblaje y como yo muchísima gente. Pero claro, me dobla un tipo que a mí no me gusta. Llega aquí, se oye en español, no entiende, pero la voz no le gusta. Pero puedo dar la posibilidad de que alguien clone mi voz en inglés y la traduzca al español, al alemán, al griego, al ruso y a cualquier idioma. Claro. Está muy bien tener esta conversación con alguien que ama, ¿no? que le interesa mucho el tema del doblaje y que lo ha vivido de siempre y que lo defiende, pero esto es inevitable, ¿no? Y esa es la posibilidad que le da a los actores, a los grandes actores, de poder tomar esa decisión. Precisamente en un país con tanta industria de doblaje como es España, pues hay muy buenos actores de doblaje. Has dicho el de Brad Pitt, concretamente hemos trabajado con él, es fabuloso. Y no creo que sea el caso que en concreto Brad Pitt no le guste, no esté conforme con esa voz, ¿no? Pero sí que puede haber otros casos que no sean tan top, digamos, dentro del doblaje, en el que el actor no se sienta a gusto con su voz doblada, ¿no? De hecho, hay muchas veces que ni siquiera se parece, ¿no? Que mejora en muchos casos, lógicamente, pero otras veces empeora. El caso es que el doblaje está muy vinculado a la forma de interpretar, ¿no? Entonces, el propio actor, cuando ha sabido de la IA, ha habido mucho ajetreo, mucho miedo, lógicamente, pero también hay algunos actores, sobre todo algunos de los top, no vamos a nombrar, que lo ha puesto sobre la mesa, ha dicho, oye, es que me interesaría quizás que mi voz fuera la propia, la que estuviera doblada, en rumano, en español, en inglés o cualquier otro idioma, pero siendo yo mismo, porque mantiene mi gesticulación, mis modulaciones, mi forma de interpretar. Claro. Me parece una tontería, pero, en fin, yo que soy muy partidario del doblaje, luego cuando ves la película en su versión original, dices, es el mismo personaje, pero a la vez no es el mismo personaje, claro, porque el actor de doblaje es actor de doblaje, ha hecho su propia interpretación, basándose en la original, pero no es exactamente igual. Exacto. Hay, de hecho, actores de doblaje que conocemos bien en España. Yo creo que Langa es el más claro, que creó un Bruce Willis propio. De hecho, cuando ves a Bruce Willis hablando en eso que llaman español latino, es otro actor distinto. Y dices, no, yo quiero el Bruce Willis de Langa. Yo quiero mi Bruce Willis, que es la misma persona de carne y hueso, pero con una voz completamente distinta, porque Langa, en fin, es un actor excepcional de doblaje. No es que esto va más allá de tener buena voz. Desde luego. Lo hablábamos hoy comiendo, no se trata de tener buena voz, se trata de tener la voz adecuada y saberla manejar, modular, saber actuar con ella. Claro. Esto abriría otra posibilidad. Como bien sabes, en los países de habla inglesa se consume muy poco cine que viene de fuera, de ese entorno lingüístico. Es decir, ver una película italiana en Chicago es difícil, ver una película francesa, española, alemana, porque no les gustan las versiones dobladas. Están acostumbrados a oír a sus actores hablando su idioma. Podría suceder que gracias a esta tecnología los doblajes sean tan inapreciables
y personalizados. Que las películas europeas se distribuyan en Estados Unidos o en Canadá de la misma manera que se distribuyen las suyas propias. Muy curioso, la verdad es que en estos 2 días ya has dicho unas cuantas veces, y creo que te he dicho ya más de una vez, que has dado en el clavo en cosas que llevamos 4 años reflexionando sobre todo esto, pero que no habíamos caído en ciertas cosas. Esto es muy importante que comentas, no lo habíamos comentado, yo y mi socio, nunca, pero es verdad. O sea, ese ida y vuelta, en este caso ese de vuelta del resto de idiomas doblados al inglés con la perfección de la interpretación, es muy probable que efectivamente abra esa puerta de que se escuchen, se vean más las películas en el mundo anglosajón que no sean del mundo anglosajón. Claro, porque la barrera es la lengua. Desde no luego, le demos más vueltas. Sea por una cuestión cultural o que ellos quieren. La barrera es la lengua. Sí, sí. Una barrera que en el caso del mundo de habla inglesa, que en fin, es la lengua franca, durante años ellos no han necesitado recurrir a cine no en inglés. Lo mismo sucedía con la música y hoy tienen Daddy Yankee hasta en la sopa. Recuerda el éxito de Despacito, hace unos años, ¿cómo se llama el puertorriqueño este? Sí, no me acuerdo el nombre, pero Luis Fonsi. Este es. Bueno, pues hizo que todos los gringos estaban cantando Despacito, sí. Y con la letra, las lyrics estaban en español. Así que podría suceder no que empiecen a ver películas dobladas, porque allí no hay una escuela de doblaje y no hay una industria del doblaje como tenemos concretamente en España. Pero claro, en el momento en que esto se lo relajas a la circuitería, esa industria la creas. Y la creas relativamente rápido, porque los desarrollos que se han hecho de software y de hardware para doblar del inglés al tailandés o al español sirven para darle la vuelta. Totalmente. Esa infraestructura ya montada ahora se puede aprovechar efectivamente. Claro, de tal manera que actores españoles o películas españolas, vale, podemos pensar, las películas españolas son de muy bajo presupuesto, nunca las van a ver, pero aquí, por ejemplo, se hacen series de televisión de alto nivel. Caso de La Casa de Papel. Ha pasado, efectivamente. Es decir, que La Casa de Papel se pueda dar en Estados Unidos o en Inglaterra o en Australia con acento de Estados Unidos, de Inglaterra y de Australia. Y en boca, o sea que no es un doblaje. En boca, sino que... sí, totalmente en boca. Eso es. Claro, esto puede ser, en cierta medida, revolucionario. Sí, también incluso para un caso como el caso francés, que culturalmente, llamémosle chauvinista, sin ser ofensivo ni mucho menos, pero esa querencia, ¿no?, por la cultura propia y por el idioma, puede hacer que también se abran a otros mercados, como el caso anglosajón, pero simplemente por esa cuestión cultural de que sea con su propia lengua, hecho allí y demás. Esto creo que va a abrir también esa puerta. Claro, es que en este momento el idioma deja de ser, como dicen en inglés, un issue, es decir, un asunto, un problema. Pasa a ser una capa más. Tú haces la interpretación y después le colocas una capa lingüística. Claro, esto nos abre un nuevo debate, que sería ahí si prescindimos directamente del actor y nos lo inventamos, aunque el actor sí lleva un elemento humano. Es decir, Brad Pitt existe y tiene su vida privada y su mansión en Beverly Hills y su historia amorosa. Es decir, que el cine va más allá. Tiene un elemento personal. Los que hablan de actores sintéticos, yo no sé hasta qué punto querremos sustituirlos, a título emocional estoy hablando, pero realmente nadie sabe, con contadísimas excepciones, quién dobla a Brad Pitt en español, por más que nos guste su voz, o la de Tom Hanks, por ejemplo. Nos gusta, nos parece agradable, pero realmente hasta la voz de ese doblador puede ser clonada. Estos son los puntos que hay que poner sobre la mesa, más allá del miedo y del intentar convencer de que esto no solo viene a aplastar la industria, sino complementar, a ser una herramienta. Pero esto que comentas es muy importante. Tuvimos aquí a Octavi Pujadas en el podcast que nosotros tenemos para hablar de estas cosas, de la IA en el sector y del sector. ¿Cómo se llama el podcast? Se llama InnovaVoice AI, es el canal de esto, y se llama Conciencia y Estrategia. ¿Qué es esto? InnovaVoice. Vale, ¿dónde lo tenéis? En YouTube. En YouTube. Lleva muy poquito, hemos tenido solo 4 invitados, ahora vamos a tener más. Y él comentaba precisamente algo muy importante, es actor, lógicamente, conocido y tal, y aquí hace un apunte muy importante que es justo dar el clavo, ¿no?, que lo que estaba diciendo es el mainstream del cine. Es decir, la gente no va solo a ver la película porque pueda estar muy bien ejecutada, sea con IA o sea en analógico, sino que va a ver a Tom Cruise, claro, hemos hablado de Brad Pitt o a quien sea. Y eso mueve el mercado y el producto también, ¿no? Y es una técnica de marketing, lógicamente, y de acaparar más mercado y de atraer más usuarios y más demandantes. Entonces, ahí está un poco el que no va a llegar a ser solo sustitutivo, sino que pone sobre la mesa el que los productos de realmente una calidad que no puedan ser sustituidos, sea por este tema que estamos hablando, el mainstream, sea por una buena calidad del actoral, del producto en sí, pero claro, la otra parte es que
el 70, el 80% de las producciones que se hacen audiovisuales pueden no llegar a tener cabida en esa calidad de producción. Y ahí sí que entra directamente la IA. No a sustituir, sino a mejorar o a dar otra puerta, como estabas hablando. Bueno, ten en cuenta una cosa, si vamos a la historia del cine, una de las cosas que vemos es que cuando aparece el cine sonoro, que así es como se llamaba al principio, Sí, señor. ¿dónde es cine sonoro? Se preguntaba, que es, durante muchos años fue solo mudo. Hay un vídeo que vi hace mucho tiempo de Alejandro Lerroux, político de la Segunda República, un político republicano mítico en España, Radical. unas imágenes radicales, efectivamente, del año 1935. Y se ve a Lerroux saliendo de las Cortes, en Madrid, y se acercan unos periodistas y pregunta a Lerroux, ¿es cine sonoro? Y le dicen sí, y ya empieza a dar unas declaraciones de una discusión que habían tenido en el Congreso ese mismo día. Y claro, le llamaba la atención que fuese cine sonoro. Ese cine sonoro, que fue muy revolucionario en su momento cuando aparece, lo primero que crea es, este cine aparece en Estados Unidos, en lengua inglesa, es bueno, estas películas que producimos en Hollywood queremos que la vean los mexicanos, y que la vean los argentinos, y que la vean los españoles, los franceses, los alemanes. Pero claro, no saben nuestro idioma. Tenemos que dárselas masticaditas, dobladas. Esto antes incluso de que llegase aquí la dictadura franquista y se obligase el doblaje por ley. Bueno, ¿por qué no hacemos una versión en español genérico? Piensa que cuando tú no hablas un idioma, todos los que hablan otro idioma te parecen iguales. Es decir, nosotros no distinguimos el acento entre un austriaco y un alemán. Si no sabes alemán, y lo mismo si no sabes nada de inglés, no distingues a un estadounidense de un canadiense, de un australiano, de un británico. Claro, ellos no distinguen un español de un argentino, de un peruano. Oyen que es palabras españolas, la manera de pronunciar y de entonar nuestra y ya. Y crearon ese español latino, que ya sabes que es un idioma sin alma, que nadie habla. Ese español latino estandarizado, que yo no he conocido a nadie que en su vida privada hable ese español. Le llaman el neutro. Sí, el neutro, pero que no habla nadie. Es una lengua de laboratorio. Sí. En España, durante mucho tiempo, se exportó ese cine traducido. Tú no recordarás de niño algunas películas, sobre todo de dibujos animados, ¿no? Que decían, qué lindo gatito. Hemos crecido con tostaflautas. Claro, qué lindo gatito. ¿Quién diablos dice qué lindo gatito en España? Nadie. Ahora no podrías verla si no es con ese acento. Claro, la palabra lindo la tenemos, pero la utilizamos muy poco. En cambio, en otros países de América sí se utiliza mucho. Bueno, hasta que ya en los años 40-50 vieron que, bueno, que aquí había un negocio, mucha afición al cine, porque España ha sido un país siempre muy aficionado al cine, y se fue creando, también por una cuestión de ley, que la ley obligaba a doblar, una industria magnífica. Hemos tenido siempre unos dobladores extraordinarios que han dado una segunda vida a los propios actores. Woody Allen es solo medio actor, el otro medio actor es el actor que le doblaba durante las primeras películas en español. Bien, esto lo que crearía es esa industria y podría internacionalizarla, porque en muchos países no se dobla o se dobla poco, pero es que los doblajes son realmente malos. Hay países donde los doblajes son infames, los doblajes a la lengua local. Pero esto podría hacer que, qué sé yo, un holandés diga, bueno, yo he visto esta película traducida, doblada al holandés, no me interesa, prefiero verla en inglés. Pero ¿qué pasa si te lo dan en tu lengua? En holandés, neerlandés, como el que habláis en La Haya. Eso es. Casi mejor, ¿no? Que andar leyendo las palabras que no entiendes y tal. Es decir, que al final la inteligencia artificial lo que puede permitir es, que la lengua deje de ser un problema. Porque ten en cuenta que aquí se tardó mucho en crear esta industria, muchísimo. Claro. De hecho, no hay la misma industria en Guatemala, no hay la misma industria en la República Dominicana. Es que lo acabas de decir, es que se obligó. O sea, quiero decir que se creó la industria, no porque sí, y no porque en España dijéramos no vamos a querer aprender inglés, sino que esto culturalmente se ha forzado a ello. Y luego se crea la industria y se profesionaliza, se estandariza, se optimiza. Y ya se normaliza posteriormente, ¿no? Y ahora lo que viene a cambiar, lo que está normalizado, pues siempre genera miedo, incertidumbre, y es normal, pero no tiene por qué. Y solo hay que retrotraerse 60, 70 años para saber dónde hubiera sido el punto de partida en el cual la IA hubiera tenido mucho sentido. Pero claro, 60 años después de haber normalizado una industria, cuesta integrarla, ¿no? Claro, aquí los dobladores pueden temer por su puesto de trabajo, como es normal. Es lógico. Piensa que aquí hay mucha gente que vive del doblaje. Los técnicos no tanto, porque el técnico, estábamos hace un momento en el estudio que tienes justo a tu espalda, que tenías un técnico trabajando en la postproducción de un texto generado al 100% con
con inteligencia artificial, un text-to-speech, es decir, del texto a la parte hablada. Y él estaba trabajando sobre ella, un técnico de radio. Es decir, en principio los técnicos no deberían tener nada que temer, la naturaleza de su trabajo va a cambiar. Pero claro, el tipo que vive de doblar... Bueno, realmente somos todos, Fernando, pero aquí has dado... Te agradezco más que lo comentes porque aquí tenemos la labor humana dentro del proceso, es decir, es un proceso híbrido dentro de la postproducción o de la producción con IA. No todo lo hace la IA. La IA te genera ese texto, te lo convierte en un audio que, por cierto, ha tenido que ser esa voz primero muy bien clonada, primeramente muy bien clonada para que luego funcione muy bien, y una vez que sacas un chorizo, que llamamos normalmente en audio, hay que mejorarlo, hay que maquetarlo bien, hay que cambiar frases o oraciones o citas, lo que sea, cualquier referencia, que no te haya parecido que la expresividad sea la idónea, la modulación, la entonación, como hacemos en analógico, como llevas esto haciendo 2 días. Fernando, por favor, ¿puedes decir esta oración mejor? Aquí nos hemos barrido un poquitín esta palabra. Lo mismo hacemos, es decir, después de ese trabajo humano, ya digamos que esa persona puede velar porque el resultado de la IA sea el óptimo, ¿no? Y eso para empezar, te digo que te agradezco mucho que lo comentes porque... Pero luego te decía que no solo el actor de doblaje, realmente yo estoy convencidísimo, pero convencidísimo, de que muy pronto la IA va a grabar mejor que yo. Y yo soy una persona que me preocupa mucho, ¿no?, la calidad del sonido, y lo hemos comentado antes, que cualquiera que le guste mucho el sonido se convierte en obseso de ello. Pero claro, la IA va a ir cogiendo todos esos patrones, los va a ir adaptando con la tecnología y modulando y mejorando hasta el punto de que grabe mejor que yo, que opine mejor que yo cuando un ritmo narrativo es el adecuado o no. Esto va a pasar seguro. Otra cosa es que un buen técnico o no pueda especializarse, pueda adaptarse mejor porque ya tiene ese recorrido. Es decir, esto es como todo. Si sabes bien de sonido, podrás manejar esta herramienta mejor. Claro, y si sabes doblar bien, por lo que decíamos también, pues yo no creo que se pierda el 100% de los trabajos de doblaje. Se perderá muy buena cantidad. No vamos a ser buenistas, digamos. Se va a perder gran cantidad de empleo. Pero hay mucha gente que, o bien el cliente, por la calidad del producto o por su mismo marketing de su producto, quiera todavía tener esa fórmula analógica, o bien porque es que la propia calidad de la persona no llega a superar a la IA. Eso también pasará. Será raro, pero pasará. Bueno, aquí no estamos hablando de ciencia ficción. Y de esto es lo que va a pasar dentro de tantos años. Tal cual. Este mismo vídeo está en estos momentos siendo doblado por una inteligencia artificial. En YouTube, al menos en mi canal, todos se doblan. Lo digo por si no lo sabíais, pero podéis escuchar las contracrónicas y las contrahistorias en inglés de Estados Unidos por ahora. No está muy bien trabajado desde el punto de vista, no está bien ensamblada la imagen con el audio, pero bueno, entiendo porque le habrán metido un modelo más barato, menos sofisticado. Más estándar. Pero ahora mismo, si queréis, a ver, Raúl y yo somos más madrileños que el chotis, pero si queréis escucharnos hablar con inglés de Minnesota, pues podéis hacerlo, porque no tenéis más que ir al vídeo y mirad, US English creo que pone, lo ponéis y nos oiréis con algo de retraso sobre lo que decimos, lo que estamos diciendo en inglés. Claro, yo no voy a decir que me escucho a mí mismo en inglés, pero sí, desde que me metieron esta cosa, esta utilidad dentro del canal, pues sí he escuchado algunos vídeos y digo, bueno, a esto le falta una mano humana. Exacto. Y algo parecido a lo de los textos creados por inteligencia artificial, que efectivamente puedes crear un texto, pero luego le hace falta a la redacción, hay que meterle mano humana. Muy buen ejemplo. Un buen autor de libros o autora va a ser capaz de ser mucho mejor autora, más rápido va a trabajar. Lo que pasa es que, claro, la propia IA va a ser capaz de escribir mejor que ese 50, 60, no quiero entrar en más barros, a saber hasta qué porcentaje llega de autores o autoras que, bueno, pues oye, que escriben libros como si tú y yo vamos a ver. Entonces, claro, llegará un punto en el que supere a una gran cantidad de autores o autoras y de cualquier profesional. Todo aquel, como hemos comentado estos días, que no le preocupe mucho llegar a unos estándares de calidad, que esté en esto porque, bueno, pues porque me dijeron un día, porque me apetecía o porque he querido cambiar de aires. Es que escribir un libro es muy difícil. Muy pesado, te lo aseguro. Estructurar bien un guión es algo muy complicado que cualquier persona se cree que puede hacer y, hombre, hay que mientras te formes, mientras pongas en práctica una experiencia y luego ya vayas mejorando, de primeras escriben mucha gente libros que, bueno, pues como si tú y yo queremos ser curas. Bueno, o sea, ya sabes que están convencidos que pueden ser cantantes cualquiera, ¿no? Y bien, si te hace ilusión eso, sales a la calle a cantar o cantas en un garito, en un bar pequeñito, pues fenomenal, adelante, me quito el sombrero, siempre será mejor eso que hacer maldades por ahí, ¿no? O que emplearte es una buena manera de emplear el tiempo. A mí me parece bien que la gente se vuelque a escribir o que se vuelque a cantar, siempre será mejor que estar tirado en la cama sin hacer nada, ¿no? Pero bueno, sí que va a poner esto sobre la mesa que el verdadero artista
y no que cualquiera que se autodenomine artista, ¿no?, se ponga mucho más en valor. Porque claro, toda esa mediocridad, entiéndeme sin ser ofensivo, pero es la realidad, ¿no?, en determinadas actividades. Cuando discriminas gran parte de esa mediocridad, de repente se realza y todo el que es muy bueno en algo va a tener más cabida. Porque hay muchas empresas, hay muchos players que van a querer, ahora sí, distinguirse de esa forma, ¿no? Esto va a integrarse, va a ser una herramienta más que una herramienta, una estructura, que se puede decir, ¿no?, porque la IA va a ser más que una herramienta, pero precisamente va a poner de manifiesto cuándo el ser humano se puede distinguir más de la máquina y en qué. Entonces los buenos artistas ahora van a ser reconocidos todavía más, creo yo, ¿eh? Bueno, tú te has metido a fondo con esto. Lo que tengo detrás es una declaración de intenciones, es algo más que una empresa, es algo más que una razón mercantil, es una declaración de hacia dónde va esto. Tú eres un empresario, a fin de cuentas, antes que cualquier otra cosa, y estás viendo por dónde discurre tu negocio natural, que es, en resumidas cuentas, el del audio. Sí. Si hubieras empezado con esto en 1970 o 75, seguramente te hubieras puesto a grabar grupos de música y hacer maquetas. Es lo más probable. Que hubiera estado muy contento, además, de hacerlo. Sí, habrías estado encantado, ¿no?, de músicos, esto, fumando canutos y tal, hubiera sido magnífico, ¿no? Pero claro, hoy ya cualquiera que quiere grabarse una maqueta, un grupo, se lo graba en su casa, con su Macintosh, con su tal, con una calidad excepcional. Se compran esto que hablábamos antes, una Focusrite de estas, que por 250 euros la tienes y tiene una calidad excepcional. Pero claro, hace 30, 40, 50 años hacía falta un estudio para poder grabar la maqueta. Bueno, yo recuerdo. Sí. Era jovencito, ¿no? Hay un sitio en Madrid que te graban maquetas, ¿qué tal? Bueno, en el momento en que organizaste y montaste esto hace unos años, pensaste ya en los audiolibros, que era lo que pegaba en aquel momento. Bueno, yo comentábamos estos días que entré en el sector audiovisual en general a través de la música al principio, luego a través de, pues, el formato visual clásico, el cine, documentales. Hice mucho hincapié en el tema de videojuegos porque estaba un poco en pañales, ¿no?, cuando yo empecé el tema sonido, y ahí empecé a meter un poquito la cabeza y nos hicimos un hueco. Y entonces surgió el tema audiolibro y me volqué porque vi que era un mercado que estaba en crecimiento, en nacimiento realmente, y de ahí hicimos, pues, un modelo de negocio, nuestro propio know-how y muy bien, pues un proyecto muy bonito y gente que depende de esto y es fantástico, ¿no? Pero justo decías, ¿cómo te vuelcas esto? ¿Cómo dices, venga, pues como veo que puede ir por ahí? Pues nada, el día que me enteré de que un cliente estaba empezando a enredar con la producción de audiolibros con inteligencia artificial, literalmente esa tarde ahogamos las penas en un bar y yo ya tenía decidido al día siguiente empezar a planear el cierre del estudio y montarme otro, pues un restaurante, que me quiero ir a mi pueblo a montar un restaurante o a montar otras cosas, pero lo veíamos muy crudo. ¿Qué pasa? Que es el miedo, es irracional, es una sensación bastante común, ¿no?, en cualquiera, y una reacción quizá normal, pero al día siguiente ya me puse a analizar qué posibilidades había para aprovechar esto, para ver si no era tan intrusivo como podía parecer desde el principio, y efectivamente, cuanto más se informa uno, más ve que esto es una herramienta. Para ti, aparte del doblaje, para ti el tema de los audiolibros, a ver, yo he venido a grabar mi libro de Contra el Pesimismo, pues porque soy el autor y puede resultar un reclamo comercial el hecho de que el autor te cuente, y más un autor que tiene un programa de radio. Pero muchos libros, en fin, si la voz está bien sintetizada, es buena, es agradable, la inteligencia artificial puede afectar también a esos locutores de audiolibros. Ellos entiendo que lo tendrán en cuenta. Claro. Entonces ahí está la dicotomía, ¿no?, entre a cuántos del sector va a barrer literalmente, por hablar en plata y claro, y qué puede hacer el profesional de este sector para adaptarse a ello. Es decir, te puedes poner detrás del burladero y decir, esto a mí no me va a coger, y esto es antiartístico, y esto es antinatural, y no va por el camino de lo humano. O puedes decir, esto va a llegar hasta aquí, voy a ver cómo me sumo a ello y cómo lo hago mío. Claro. ¿Qué pasa? Que cuando un actor bueno, locutor, un actor de doblaje, de publicidad, lo que sea, del mundo de la voz profesional, es buena, para la redundancia, su clonación, la clonación de su voz, va a ser igualmente buena, ¿no? Si se hace bien el proceso, cuidando los matices, no replicando todos los vicios que cualquier persona tiene, que los tienen los profesionales, es decir, intentando mejorar todavía ese resultado, esa clonación va a ser excelsa y por tanto la producción con esa voz clonada va a ser también excelsa. ¿Eso que le permite a un actor? Puede estar dentro del estudio, locutando, doblando una peli y su voz clonada en paralelo haciendo otros 150 trabajos. Entonces, de repente eso te da más alcance económico, más proyección profesional.
Bueno, tiene otra posibilidad, lo hablábamos antes, de aquí del maestro Escotado, que, bueno, su voz ya está clonada. Jorge lo ha anunciado en más de una ocasión. A mí me la puse y se me pusieron los pelos como escarpias. La lástima es no haber sido aquí los que lo hiciéramos. No, una cosa, yo cuando me... Porque además el... Pero lo hicieron en Vocality, perdón que te corte, Fernando, José Luis, que le conozco, es colega del sector, y estoy encantado que lo haya hecho. Porque además puedes hacer decir a Escotado lo que quieras decir. Claro, me puso una nota como si fuera dirigida a mí. Y dije, bueno, parece que ha resucitado, bueno, ¿no? Qué bueno, joder. Claro, todavía estamos en esa fase, estamos en la fase del wow, del cine sonoro en 1929. De cómo está hablando el actor. Bueno, pues ahora nos parece eso, dentro de unos años nos parecerá normal. Esto significa que, hombre, no de Miguel de Cervantes, que no está registrada su voz, pero sí de autores que tenemos registrada su voz. Exacto. Y ya han pasado mejor vida y que pueden empezar, qué sé yo, Francisco Umbral, leyéndote sus propios libros, Camilo José Cela. Hay suficientes recursos de voz como para entrenar a la máquina. Exacto. Incluso en casos tan extraordinarios como has dicho y tan lejanos como Cervantes, en los que haya suficientes datos para poder recrear eso, la IA va a ser capaz también de recrear. Y no sabremos nunca a ciencia cierta si era la voz exactamente de Miguel de Cervantes, pero probablemente se acerca hasta un nivel insospechado, ¿no? Se parecería. Y luego otra cosa también, que puede sonar ahora mismo macabro, rocambolesco, un poco morboso, pero también, ¿por qué no va a haber formatos que hasta ahora pueden resultar, pues eso, casi dantescos solo con decirlo? Pero es que ya me he encontrado en tanatorios en los que se empieza a hacer una proposición de este tipo. Entonces, un homenaje al difunto puede ser que lea un discurso que siempre quiso leer o que no pudo, que la familia quiere que lea y que no leyó, un libro que no llegó a redactar. Es decir, se abre un mundo de posibilidades para, a nivel póstumo, cuando la persona ha fallecido, y tener un registro de esa persona, un recuerdo, que a mi hijo le cuente, Dios quiera que pasen muchos años, pero que su abuela, mi madre, le pueda contar un cuento una vez que no esté, pues puede ser. Ahora mismo es difícil, ¿no? Como bien decías muy bien en tu libro Contra el pesimismo, debéis escucharlo y comprarlo, perdón, pues es analizar la posible historia, sea presente o futura, desde el presente, y eso no se puede. Pero dentro de unos años no va a ser tan raro que puedas tener clonada la voz de un difunto y que la traigas a tu presente para algún formato adecuado, no para utilizarlo como morbo. Claro, entonces, esto ahora nos parece sorprendente, pero llegará un momento en que convivamos con ello. Igual con lo del doblaje, y se dirá, ¿sabéis que en un tiempo había personas que doblaban? No me digas. Sí, van allí, había dobladores incluso que llegaron a tener cierta fama y que eran conocidillos, pero bueno, que todo eran personas, y doblar una película llevaba un tiempo. Y se hacía un doblaje para Hispanoamérica, otro se hacía para España, etc. Y ahora fíjate, eliges el tipo de doblaje que quieres en el mismo televisor con el mando a distancia. Pues nada, yo creo que el tema, como veis, da para mucho, da para una reflexión larga. Aquí hemos tratado de abreviarla, como que dejándola pues en menos de media hora. No queremos el tiempo de cada uno, ya sabéis que es muy escaso. Pero bueno, entre Raúl y yo nos hemos dejado unos cuantos balones para que vosotros podáis tirar a puerta, que yo sé que a los contraescuchas os interesa mucho todo lo relacionado con la inteligencia artificial, empezando por mí mismo. Es algo que hace solo 6 o 7 años nos parecía ciencia ficción. Exacto. Y en fin, que hoy ya tenemos en nuestro, porque esto va muy deprisa, hoy tenemos en nuestro día a día y está afectando a prácticamente todas las industrias. Esta del audio, hemos hablado en la contra de otros casos, los informáticos, hemos hablado de los periodistas, hemos hablado de los abogados. Bien, toda la industria del audio, que es una industria, como os imagináis, muy grande, también está siendo afectada, vamos, desde el primer día, y yo creo que va a ser de las que más se transformen. Una de ellas, es verdad. Tanto en cuanto está en la generación de contenidos, va a ser la que más se transformen. Bueno, pues nada, Raúl, ha sido un placer. Quedaros con ese nombre. Charlando contigo de esto en algún otro momento. Quedaros con ese nombre, pero sobre todo, y voy a aprovechar, voy a levantar esto, quedaros también con este, con Sonido de Ideas. Este de aquí. Ese es importantísimo que os quedéis, porque como os comentaba en el vídeo de ayer que hice, esto de Sonido de Ideas es sonido un montón e ideas otras tantas. En lugar de ideas de sonido, nunca mejor dicho, es un sonido de ideas, porque uno entró aquí y empiezan a sonarle ideas, las de Raúl y todos los que van pasando por aquí, que son todas muy interesantes. Pues nada, muchas gracias, Raúl. A ti, un abrazo, hasta la próxima. Cuidaros mucho y ya sabéis, dadle una pensada a este tema del doblaje.